más tranquilo. Así que Qué yo bueno, creo que la che. semana que viene va a estar visitándolo. Sí, sí, la verdad, ¿no? Esto es algo que no es ajeno a nadie. Así que, bueno, invitarlos también a que se cuiden mucho, muchísimo. Em, les, les preguntaba cómo las están llevando con toda esta semana que tuvieron de clase, sobre todo en la materia, cómo la llevan. Me gustaría escucharlo. Podríamos haber hecho esto con un formulario, pero a ver, alguno si se anima a contar. Bien, profe, me falta leer un poco la teoría nada más. A mí. Ujú. Bien, bien. ¿El Bien, profe. resto? Ayer me he puesto a practicar viendo el video que he dejado ahí en la plataforma. Sí. Lo único que sí tiene inconveniente, profe, porque quería guardar los archivos que he hecho en DFD. Ajá. Al cerrarlo, bueno, le doy a guardar todo, como quiero volver a abrir, estaba vacío. No sé si eras vos, Lucas, también que me habías preguntado, pero alguien me había dicho lo Sí, mismo. yo le he preguntado. Ah, buenas, Lucas. Bueno, ahí tienes que revisar en dónde estás guardando, en dónde lo estás poniendo a ese programa, porque puede ser ya de tu computadora local que estés teniendo ese inconveniente, ¿no? Después revisar bien. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo les va? Los quería visitar y ya les contesto, no me acuerdo quién es el que preguntó de lo de BCD, ya les contesto. Mariana, ¿cómo les va? Bueno, presentarme, yo estoy en San Miguel, en la sede, a cargo de la materia de algoritmo y estructura de datos. Gracias a Dios que lo tenemos a Oscar en el anexo y a Pedro, y que ellos se toman el trabajo cuando es presencial de ir, ¿no? Que no es menor el tema de la ruta, de ir y volver hasta el anexo. Cuando es presencial también hacemos talleres y nosotros vamos desde acá hasta a verlos a ustedes. Contarles que soy ahí cercana, porque viví en Santa Ana, mucha de mi familia es de los Sarmientos, fui al colegio en tercer grado, me cambiaron a la Consolación, egresé desde ahí, así que bueno, conozco el sur de la provincia, conozco todos esos lugares, tengo gente muy querida en todos ellos, y bueno, estar con ustedes, compartir con ustedes este momento, eh, y bueno, y Mariano que preguntaba, cuando te da el DCD lo que pasa es que vos tratas de abrir, hacer doble clic en el archivo de BCD y no se abre directamente, sino que tenés que entrar a BCD y abrirlo desde BCD al archivo, ¿sí? Quizás eso sea lo que les está pasando. Sí lo intenté, Cuéntenme, ¿quieren? sí lo ¿Sí? intenté, profe, y en vez de abrirme todo el archivo, lo único que me llega a abrir era el primer cuadro de diálogo que yo había hecho. Era uno de los Y, mensajes que me había dejado yo para que vea el usuario. y ¿por qué no compartís pantalla y tenés como? Sí, sí tengo. Y bueno, mostrarnos, así te colaboramos. Ahí comparto. No sé. Dale. Ah, decime, Lucas, a ver si podés compartir. Buenas tardes, profe, de nuevo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Ahí está, profe. Nuevamente. Sí. Bueno, esto es cuando abro el archivo, me queda así. Y yo al cargarlo, Eso es algo que Bueno, ya a estuviste ver, tocando, ya. me queda ajá. solamente esto. Se abre eso nomás. No, no, a ver. Poné, por ejemplo, alguna otra cosa. Una lectura y guardalo. A ver, pongo... Lee una variable cualquiera. Bueno, lo que sea. Anda archivo, a guardar como. Sí, Uy, sí. ahí salió.
Pero no dejes de compartir la pantalla, ¿no? No, es que justo cuando he cerrado se deja compartir ahí. Ah, Sandra, los chicos preguntaron por Pedro recién. ah ¿Cómo estaba? les cuento que ha cumplido año el 28 y me dijo que gracias a Dios se pudo sentar en la mesa a festejar con su familia, que no era menor porque no podía levantarse, no podía caminar, así que ha podido estar compartiendo con ellos la mesa. Mañana le hacen una tomografía para ver qué secuelas le quedó, aparte de la parte respiratoria, de pulmones, pero dentro de todo, gracias a Dios que está bien y que está saliendo ya, ¿no? Estamos en la partecita de abajo de esa curva de la enfermedad en donde ya se está recuperando. Ya, el que haya podido estar y festejar su día sentado en la mesa con la familia, eh, ha sido lindo realmente. Qué bueno, gracias por compartir. Sí, Sí, varios se conectaron y bueno, y preguntaron por el profe Pedro. Tengo una duda. sí. ¿Usted es la profesora de sistemas de representaciones? Ay, no, mi amor. De fundamentos de informática, sí. Ah, es que se tiene el mismo nombre que la otra profesora, por eso preguntaba y tenía curiosidad nada más. Ah, en fundamentos de informática, sí. En fundamentos de informática también estoy a cargo de fundamentos. Eh, acá en la regional, bueno, y en el anexo está dictando ahora la profesora Saque. Sandra, no sé qué Sandra será. Ay, Profe, Lucas. ahora sí se ha guardado. No entiendo por Bien, qué. es No entiendo eso, por ¿no? qué. ¿Qué pasaba? Sí, pero no entiendo por qué en el otro, no sé si me Ah, escuchan, en sí, Sí, el sí, te estamos. escuchamos. otro, cuando he guardado, Sí. era un semejante coso de cálculo que había hecho. Mm. Tenía varios pasos. Y cuando lo guardo y lo quiero abrir de nuevo, solamente me aparece esto. Ah, pero fíjate bien en que pone para que si haces varias veces o haces mucho, poner por lo menos dos nombres, guardarlo de dos formas distintas para que no lo pierdas, pero estás seguro que si lo haces, lo recuperas, seguramente. Me había pasado algo similar con una versión anterior de DFD, o sea que lo abrí y me quedaba inicio y fin. Pero Ah, me dejaba cargarlo después manualmente yendo a escritorio y lo cargaba. Pero ajá. con esta con este modelo de FD no me deja. Yo tenía otro antes. Ah, mira vos, eso no sabía. No, nunca lo probé con uno anterior y después de hacer uno y tomar con otra versión. Esta versión es más nueva, Lucas, porque veo que los diálogos son distintos. Sí, sí Ahí, estaba bien. y vos siempre lo estás guardando en el escritorio o los otros los guardabas en otro lugar? En el escritorio se me guardaba para tener la mano y después lo pasaba a la Ujú. carpeta de su materia. Pero Bien, este no había llegado ni a pasar a la carpeta de su materia y ya no me dejaba leer. bien, perfecto. Bueno, cualquier Bueno, cosita lo seguimos viendo. Ahora, por ejemplo, si es que hacemos un ejercicio, vos podés ir reproduciendo lo mismo y si sucede, nos avisas y dejarlo en la misma ubicación. ¿Te parece? Bueno, Bueno, bárbaro. bueno, yo quería saludarlos nada más, conocerlos, contarles y estar en contacto con ustedes. Y bueno, cuando podamos ir en forma presencial, vamos a hacerlo. Y ustedes tienen un lugar ahí muy lindo que es Samay Cochuna. Así que si volvemos a la presencialidad, vamos a un campamento a Samay. ese día sí me gustaba. Ah, qué Qué lindo, lindo. ¿no? Y aparte es re lindo el lugar. En algún momento, en algún año fuimos con varios chicos acá. De acá, generalmente hacemos el campamento en la última mesa de examen, en diciembre. Termina la última y el fin de semana siguiente, de sábado a domingo, nos vamos. Y la verdad que la vez que fuimos a Samay la pasamos re bien.
porque es re lindo el lugar. Yo hablo con la profesora Tello, que es la directora de deportes de ahí de la municipalidad, que ha sido mi profesora de secundaria, así que ella nos reserva solamente para nosotros el Samay. Bueno, Con, qué bueno. Yo tengo que con conocer. fogón y todo. Sí, Tenés que conocer, porque aparte Polo. tiene todo un verde, árboles, una especie de bosquecito. Está una parte donde están las camas para mujeres y para varones Ah, distintas. Hay agua mm, caliente para poder bañarse. eh, Tiene merenderos para hacer asado, tiene para hacer fogón, tenés bajada a un río. No, la verdad que es soñado el lugar. lindo. Es soñado, muy lindo. Bueno, ojalá podamos compartir Sí, días así. seguro. Ojalá llegue. Ojalá llegue. Si no llega este año será el otro, pero o sea, cuando sea, aviso y el que se quiera sumar. Y habrá Y que sumar a llevamos y los del ahí, 2020 también, ¿no? Porque lo hemos dejado ahí claro, sí, porque promesas sin cumplir. lo hemos dejado ahí. Y aparte, lo lindo que tiene esto es de que, a ver, nos colaboramos entre todos, llevamos para cocinar, algunos cocinan, otros limpian, otros se encargan de buscar la leña para el fogón, otros se encargan de ver qué vamos a hacer en el fogón, y bueno, distintas actividades desde el sábado hasta el domingo que nos levantamos, alguien que toca la guitarra o alguien que cante, y al otro día cuando nos levantamos, prepara el desayuno o el mate, bueno, así que hay muchas cosas para hacer. Bueno, ahí vamos a descubrir los talentos de los chicos. Claro, también, Mm. Sé que hay un par que les exacto. gusta mucho el folclore, así que bueno, espero que también, ojalá que toquen y canten. Sí, seguro que sí, seguro que sí. Así que bueno, quedo en contacto, ya me agregó cara al grupo de Telegram, así que bueno, estoy para lo que ustedes necesiten, estamos desde acá apoyándolo. Y, y no olviden ustedes de avisarnos el inconveniente que tengan, porque a ver, entendemos que no es una situación normal, si ya en una situación normal de presencialidad había situaciones que se contemplaban, con más razón aún, y en este tiempo quizás tengamos una segunda ola. Yo le he internado el mes pasado 3 veces a mi hija, a la más chica, y las 3 veces tuve que esperar muchas horas en guardia en un sanatorio porque no encontraba cama. Gracias a Dios que no fue por COVID, sino por emergencia, pero tuve que esperar muchas horas. Entonces, gracias a Dios que hubo camas para que de una vez la pudieran internar y operar de urgencia. Gracias a Dios que había quirófanos porque me decían, nos contaban el médico que están colapsados en los sanatorios porque muchas patologías que no se atendieron en su momento porque estaba eh, esto de el Ujú. miedo de no ir al sanatorio, de no ir a los médicos, de los médicos no hacían, muchas patologías se agravaron hasta tal punto de necesitar intervenciones quirúrgicas. Entonces por eso se sintieron mal los médicos, me contaban, cuando tuvo esa expresión de que se están usando camas no para el COVID, sino por otras cosas. A ver, se están usando las otras camas y mi hija no lo operaban este día, se moría. Y mi hija entró con COVID, era un apéndice que si no, se, se reventaba, se hacía una septicemia y se me moría. O sea, hay muchos casos como eso, pero muchísimos casos. Y la verdad que bueno, las doctoras, los doctores están a full, a full, a full. Tengo muchas doctoras ahí de Concepción, amigas, eh, en distintas especialidades, ¿no? Desde la que está en representación del COE, de ahí desde Concepción, y dermatólogas todas, tenían mucho miedo al principio.
estaban muy temerosas y pedían oraciones constantes, que las ayudemos, que las colaboremos. Y bueno, muchas. He perdido muchos amigos. He perdido muchos amigos, otros han pasado. Eh, una de mis amigas de Río Seco perdió a sus padres, una de Villa Quintero perdió, que ya no tenía su madre, perdió 5 tíos. Eh, bueno, así que cuídense por ustedes y por las personas que a ustedes quieren, ¿no? Yo les cuento, tengo un hijo grande, de 26 años, que ya vive solo. Y nos vimos en marzo del año pasado y después nos volvimos a ver recién en noviembre. Porque él vive en un edificio donde hay 170 departamentos y me decía, mamá, yo no quiero ir, le falta una materia para ser psicólogo. Y me decía, mamá, yo no quiero ir, y yo no sé si me contagio o no, quizás soy asintomático, y nunca me perdonaría que a vos te pase algo por causa mía. Entonces, el Día de la Madre me mandó una carta a través de internet y bueno, tenemos videoconferencia. La más chica cumplió 15 años en pandemia y también su hermano la saludó por Zoom. Así que bueno, estas cosas de la virtualidad que a veces nos alejan, pero otras nos acercan. Quizás no podría estar en este momento con ustedes si no estuviese la virtualidad, porque ya en media hora tengo otra reunión. Entonces, aprovechemos lo que nos da y con quien nos da. Creo que la pandemia nos ha encontrado con quienes debemos estar, con quienes debemos compartir y con quienes tengamos que sanar algo. La verdad es que ustedes, quienes están ingresando este año, creo que han tenido o les ha faltado una despedida. Les ha faltado la despedida de fin de año. Ustedes han comenzado con toda la ilusión el año pasado y estaban ilusionados con su viaje de egresado y estaban ilusionados con su fiesta de egresado y estaban ilusionados y estaban ilusionados y estaban ilusionados. Y de golpe tocó algo que tocó y bueno, no se pudieron hacer muchas de esas cosas que nos marcan hitos en nuestra historia de vida, porque terminar el secundario es una cosa especial, empezar la universidad es una cosa especial. Y les tocó. Y cuando toca, hay que saber por qué toca. Hay que pensar por qué nos tocó así y para qué nos tocó así. Así que, porque ese recuerdo de la despedida, y háganla cuando puedan encontrarse en presencialidad, háganla con sus compañeros, porque va a ser bueno sanar ese momento. Ese momento se lo deben hacer, deben tenerlo. Así sea con un mate y una tortilla, pero háganlo, porque se debe la despedida cuando se pueda, y con los protocolos y con todas las seguridades que se puedan hacer, se debe la despedida. Bueno, estoy acá, los dejo seguir con la clase, y bueno, además de decirles que siempre nos avisen cuando tengan un problema, que siempre van a poder leernos, escucharnos, vernos. Los vamos a esperar con lo que haya que esperarlos, si tienen una situación especial, así que estamos. Bueno, Sandra, muchas gracias por visitarnos hoy. Es bueno que los chicos vean que hay personas detrás de todo esto, ¿no? Porque, bueno, no poder mirarnos, tocarnos, vernos pasar por los pasillos, necesitan, ¿no? Necesitan ver que hay personas que se preocupan por ellos también, ¿no? Y que son varios, ¿no? Así que te agradezco que te hayas sumado hoy. Somos muchos en la cátedra, somos muchos lo que Oscar está haciendo la cara visible de la cátedra,
pero somos muchos. Somos 10, una decena ahí de docentes, entre los que está Oscar, que se está ocupando de dar práctica y teoría ahora a ustedes, el profesor Pedro que se está recuperando, así tenemos otros docentes que son personas de riesgo que tampoco pueden asistir, así que están colaborando virtualmente, otros profesores que se encargan de todo lo que es el aula, de hacer la parte de los prácticos, otros de confeccionar, coordinar a los auxiliares, otros los profesores, coordinar. Es todo un equipo, la verdad que se dividen las tareas para que salga esto al aire, como que es una obra de teatro, ¿no? Es el actor, pero además del actor está el sonido, está el del vestuario, está el de esto, está el del otro. Bueno, en este caso a Oscar le toca ser el actor, ¿no? En este caso a mí me toca el director, pero es todo un equipo que si alguno de nosotros no anda, no se vería lo que se está viendo cuando tendría lo que ustedes ven. Así que a aprovecharlo. Recién uno de sus compañeros, como era Matías. Matías recién ha estado en un monitor en consulta para final, más de una hora, y ahora está en la clase. Así que, bueno, saber que estamos y que estamos siempre. Bueno, Sandra, muchas gracias, muchísimas gracias. Te Bien. agradezco por visitarnos hoy. Bueno, seguramente van a tener más visitas y con cosas, con cosas que siempre pienso, porque el hecho de no tenernos y no vernos, siempre pienso en qué se le puede dar. Y siempre pienso en qué hacemos nosotros para que ustedes tengan ganas de estar ahí, para que ustedes tengan ganas de estar sentados ahí detrás de una pantalla. ¿Qué le damos? ¿Qué le proponemos? ¿Con qué nos motivamos? Porque le podemos dar el programa completo y ustedes lo buscan por internet y lo aprenden y pueden rendir. Pero, ¿qué motiva a que tenga el plus de que se sienten todos los días? ¿Sí? A escuchar. Entonces, ese plus es el que tenemos que conseguir de poner nosotros para que ustedes puedan hacer. Para que estén ahí y estén atentos, para que estén motivados, para que tengan ganas de escucharnos, de vernos. Ya después, por supuesto, a fin de año ya no nos quieren ver más, pero bueno, vamos a aportar todo el año las ganas que tenemos para que también ustedes tengan ganas de seguir. Y también permítanse que si esta no es la carrera que han elegido y que quieren, también permítanse volver a elegir. Si ustedes ven que esto no es lo suyo, permítanse volver a elegir. Porque lo que ustedes elijan van a ser el resto de su vida. Y no hay nada más lindo que levantarse todos los días a hacer algo que a uno gusta. ¿Sí? Entonces, si no es lo que han elegido, comiencen con algo que realmente sí sea la elección para su vida. Te digo, nosotros somos ingenieros. Mi hijo terminó la secundaria, el más grande, y decía que quiero estudiar psicología. Y nosotros decíamos así, todos cuadraditos, nosotros, no, ¿cómo vas a estudiar psicología? Hasta que nos dio el gusto y dice, bueno, estudió odontología nomás. Hizo odontología medio año. Y aprobó el ingreso, aprobó los parciales, llegó a mitad del año y me dijo, no me gusta odontología, quiero psicología. Perfecto, estuvo casi en psicología y después le explica con la facilidad y con la motivación que estudia cada una de las materias para mi psicología. Así que permítanse también saber que no pasa nada. Creo que este tiempo de pandemia nos ha enseñado. Fíjense que les comento, fui a un concierto de Abel Pintos, ¿no? Y muy lindo porque además él es un ser de luz para mí. Comenzó el espectáculo diciendo, vamos a poner las reglas en claro. Dice, generalmente en los espectáculos
se daba todo el concierto, se iban los cantantes, se despedían, pasaban 8 o 10 minutos, pedían que volvamos, volvíamos y hacíamos 2 o 3 canciones más. Entonces él dijo, permítanos ahora 8 minutos en esta etapa de la vida. 8 minutos son mucho, es demasiado. Entonces permítanos que nosotros, desde que comencemos, y tenían 2 horas permitidas de función en el teatro, vamos a cantar las 2 horas seguidas. Vamos a cantar por ustedes. Así que traten de que se escuchen, traten de disfrutarlo. Y fue todo tan respetuoso que en otro momento, esos 8 minutos decíamos, a ver, 8 minutos no es nada. Ahora sí, ahora lo valoramos. Y en este momento, decir, a ver, no han tenido un buen cierre. La elección la hicieron, pero lo que queda de este año, y permítanse ver si es lo que les gusta o no. Y si no, la vida se transcurre, son los momentos diarios. Entonces traten de compartirlo y de vivirlo realmente con las personas que ustedes quieren, con las que valoran el tiempo de ustedes y lo que valoran, lo que hacen por ustedes. Bueno, no los dejo más, los dejo, no los molesto más. Gusto de Gracias. haber compartido. Gracias por la sabiduría, Sandra. Muchas gracias. Estoy Aprovechen, chicos. para lo que ¿Sí? necesiten. Estoy para lo que necesiten y lo que necesiten, no los quiero demorar más. Lo que necesiten y quieran preguntarme, estoy. Los días viernes a la tarde generalmente estoy, así que ahora tengo otra reunión, pero estoy. Bueno, Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego, chicos. es muy bien, que tengas buen día, Sandra. Gracias por la visita. Gracias, hasta luego. Chao. Hasta Chao. luego, profe. Chao. Bueno, chicos, les comparto. Qué buena la visita que tuvimos, ¿saben? Es muy importante que ustedes vean, como les decía, que hay mucha gente detrás, ¿no? Y que, bueno, se los tienes en cuenta, que se piensa en ustedes, que no son un número simplemente, o no son una comisión, sino hay muchas caritas por detrás, ¿no? Y de las cuales nos preocupamos. Así que, bueno, este detalle que tuvo Sandra hoy de sumarse a la clase es parte de su tiempo libre que lo usó para vernos, ¿no? Y para conocerlos a ustedes. Y ojalá que nos podamos conocer en persona. Bueno, yo les presento ahora un desafío. ¿Sí? Les presento un Menti. ¿Recuerdan? Para trabajar con Menti, ¿qué tenían que hacer? Hay una persona que no está silenciada. Yo lo voy a silenciar ahora. ¿Sí? Cuando ustedes puedan, ahí está, ya se silenció, muchas gracias. Cuando ustedes puedan, agarran y van cerrando sus micrófonos y si lo necesitan lo abren de nuevo, ¿no? Bueno, acá voy a compartir el Menti para que lo tengan y lo puedan ver. Ahí lo hago. Bueno, ahí está. Se los acabo de compartir por el chat. ¿Sí? Está pegado en el chat de Teams. Van a ver cómo es la dirección para acceder. Tienen que poner menti.com. Lo coloco acá. Perdón, copio esto. Ajá. Copiaba esto. Ahí algunos de sus compañeros están poniendo sus respuestas. Si hacía esto y copiaba el código también. ¿Sí? El código se los pasé. Entro a este lugar. Y ahí me da 2 oportunidades para escribir si quiero. Y puedo mandar 2 respuestas. Les puse 2 respuestas por si se quedaban cortos. A ver, ¿qué les está faltando para avanzar en la materia? Es la pregunta. Profesores auxiliares. Ajá. Bien. Práctica, leer. Práctica. Aplicación. Bien. Atención. Leer teoría y práctica. Perfecto. Bien. Compromiso. Ujú. Bien, bien.
Bueno, a ver cuántos son los conectados. Tiene que haber un montón de respuestas. Clases de consulta. Ajá. Adquirir práctica de diccionarios, leer la teoría, sentarme a practicar, sentarse a estudiar, atención, explicación. Bueno, ya la había leído. Repasar. Adquirir más lógica. Bueno, qué bueno todo lo que están compartiendo. Bien, práctica, práctica, se repite, ¿no? Práctica, tiempo, motivación, cerebro, dejar la vagancia, ajá. Clases presenciales. Clases presenciales, bien, qué bueno lo que comparten. Y revisar a ver si se está grabando. Sí, sí estábamos grabando ya. Bien, miren todas las respuestas que están colocando. Es muy interesante lo que están diciendo acá, ¿no? A ver, a ver si... No, ya son muchas respuestas. Bueno, muchas gracias por responder. Bueno, decirles en primer lugar que esto no es cuestión de inteligencia, eso hay que entender muy mucho. No es cuestión de inteligencia, no es cuestión de- no es cuestión de entender todo, ¿sí? Pero sí es cuestión de empezar como a practicar un montón y muchos decían esto, ¿no? Necesito estudiar, necesito comprometerme más, estudiar la práctica, la teoría. Eh, ¿Eso quiere decir que ustedes van a dejar de tener dudas? No, no van a dejar de tener dudas, ¿sí? Siempre la duda va a estar ahí y lo que tienen que hacer ustedes es, bueno, tratar de sacársela con nosotros y lo que voy a hacer yo es tratar de estar lo más disponible para ustedes, ¿bien? Pero sí tienen que practicar mucho, chicos, es re importante esto para cambiar este cerebro que lo nombran, para modificarlo, para hacer lo que sea más grande, para adquirir nuevos conocimientos, ¿no? Entonces, para dejar de hablar tanto, que estoy hablando mucho, vamos directamente a nuestro tema de hoy, ¿ok? Em, ¿qué, qué dudas tienen antes que arranquemos acá? Que ahora damos un salto y pasamos a la parte B de la unidad 2. Y voy a dejar de compartir para no distraerlos. A ver, me gustaría escucharlos si tienen alguna duda que quieran compartir, que quieran comentar, así la vamos teniendo en cuenta también. Profe, ¿Sí? yo no había terminado de entender bien los diccionarios. Yo intenté hacer el práctico de Ajá. diccionario y yo creo que está bien, lo subí y todo y estoy esperando que lo corrijan, pero no sé Bien. si lo habrá entendido bien o... Ajá, bien, bien. Está bueno. Está bueno. Lo que está pasando, lo que va a pasar, Bruno, es que eh, yo te diría que en la clase de consulta y en la clase de práctica lo muestres, ¿crees? El lunes va a haber clase. ¿Se trabó? Sí. ¿Alguien más se ha trabado o en Wi-Fi? No, No sí se sé. trabó. Creo que es tu Wi-Fi. Ay, yo pensaba que era mi internet. Ah, bien, debe ser el mío entonces. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, sí, profe. Sí, Sí, profe. Ah, profe. sí. Ahora sí. Bueno, parece que tiene sus cortes cada tanto, ¿no? Bueno, Bruno, te invitaba a que lo veamos en la clase de consulta y en la clase de práctica. Tenemos lunes y martes. Ahí el que se anima, validamos lo que viene haciendo. Bueno, ¿Te parece, sí, Bruno? sí. Usamos lo que desarrollaste vos, lo validamos y vamos corrigiendo. Eso podemos hacer si quieren. Nos tomamos el trabajo el lunes de la clase de consulta. Validamos todo lo que hicieron ustedes y aportan, de paso, sus compañeros aportan.
y usted nos cuenta cómo lo fue resolviendo. ¿Sí? Sí, Profe, también el lunes, martes podría mostrar lo de DFD, porque ya lo he corregido. Ya lo puedo volver a hacer. A ver, si no entiendo, Lucas, ¿vos querés que hagamos el mismo ejercicio el martes, pero con el siguiente TP? No. Yo ya lo podía volver a hacer. ¿Se acuerda que dejó un ejercicio usted planteado del 25%, el 19% de alta Ah, montaña, baja montaña? Bueno, ese sí. ejercicio que hice se me borró. Ah, bien, bien. Que lo he dicho que lo podríamos ir haciendo para ir practicando. Que Ahí después está. más adelante Bueno, le íbamos a ver. ahí Es el que está. hice. Lo volví a hacer de nuevo. Bueno. Bueno, ¿te animás a hacerme acordar, Lucas? Sí, Ese mismo día podemos ver también este ejercicio. ¿Te parece? bueno, profe. Bueno, entonces quedamos y hacemos este trato para el día lunes. Bueno, hoy vamos a ver un tema interesante que sigue de la mano con todo esto que estamos viendo, ¿no? Hasta ahora nosotros hemos resuelto ejercicios que tienen una cierta forma, ¿sí? Y si yo rápidamente les doy un ejercicio ahora a ustedes, es muy probable que ustedes lo saquen rápido. Es más, lo demostremos. Veamos eso. Yo en el chat les voy a pasar un ejercicio y ustedes me dicen cuáles son las variables de entrada y se van a dar cuenta, ¿sí? Entonces, ahí yo les voy a decir, le paso el enunciado. Ahí está, dice introduzca 4 números enteros y muestre el promedio de los mismos. Bien, ahora lo traen a su cabeza ese ejercicio y díganme rápidamente con toda la Los experiencia que tienen. datos serían los 4 números. Bien, 4 números. Bien. ¿El resto está de acuerdo? Sí. Bien. sí. Ahora, Matías, te pido que te aguantes y que me digan cuántas variables tienen. ¿Cuántas variables de entrada hay? 4. 4. ¿Cómo le podemos llamar a estas variables? ABCD. Bien, es razonable. ¿Otro más? Número 1, número 2, número 3, número 4. Bien, también Matías. ¿Qué decías, Pedro? No, yo dije lo mismo, 1, 2, 3, 4. Bien, O también, profe, puede ser X, Y, Z y K. Letras. Entero bueno, 1, entero 2, entero 3, entero 4. también. Perfecto. ¿Y las variables de salida cuáles van a ser? Valor 1, Promedio. valor Bien. 2. El promedio. El promedio dice Bruno, Pedro también. Bueno, ven que están mucho más filosos ahora. El ejercicio es simple, pero entienden una lógica y ya la tienen en la cabeza metida por toda esta cantidad de ejercicios que vienen haciendo. Y ahora le pido a los recursantes que se aguanten un poco, no respondan y que le den la oportunidad a sus compañeros de razonar, ¿no? ¿Y qué pasa si de repente yo le doy este ejercicio y les pregunto cuántas variables hay? A ver, doy el mismo ejercicio y el enunciado dice, introduzca n números enteros y muestre el promedio de los mismos. ¿Cómo lo resolverían? ¿Cómo harían esto? Ustedes me dicen las variables de entrada, así, la misma forma que lo charlamos recién. O sea, n sería un argumento que puede tomar distintos valores, depende de la cantidad que le pase. O sea, ya Claro, conozco Leandro. esto porque toqué un poco de Cualquier, programación, sé que son, por ejemplo, si tiene una función que quiere sumar, no necesariamente declara dos variables que se puedan sumar entre ellas, sino un número de indefinido de números que quiero sumar entre ellos. O sea, no sé cómo se lo explico ahora en este contexto más de pseudocódigo, así que, pero es eso. Ajá. Bien, gracias Leandro. ¿Quién más? Eso sería la variable n. N sería la cantidad de números totales que hay que ingresar. y Bien. n sería Ajá. la constante de números en los cuales tenemos que dividir.
Y n en realidad no sería constante, ¿no? Porque ahí nos dice introduzca n números. Y la, No Sería un me dato. sabemos. refiero, profe, la cantidad, o sea, el dato con el cual tenemos que dividir a todos los números Ajá, que hemos sumado entiendo. según el valor Claro. de la cantidad de los números que han entrado. Sí, y en este caso puede ser. ¿Y cómo la planteo? ¿Cuántas variables de entrada hago? Indefinida. Puede 1, 2, 10. Bien, bien. Bueno, muchas veces el contexto en el que estamos metidos, y este es un concepto de sistema, el contexto en el que estamos metidos nos limita y nos lleva a pensar de cierta forma. Ahora ustedes están metidos en un contexto, en un cierto paradigma de cómo programar. Y este paradigma fue implementado por nosotros, ¿no? Nosotros lo que les mostramos hasta ahora era como una operación simple que se llevaba paso por paso. Pero lo que queremos introducir hoy es un cambio de paradigma, una nueva forma de pensar. Y miren lo que hicieron ustedes con sus recursos, trataron de dar una resolución. Bueno, hoy le presentamos un nuevo recurso para que resolvamos este tipo de problemas de una forma un poco más óptima, ¿sí? Entonces, recordando esto, voy a necesitar de repente empezar como a repetir cosas. Y esta es la intención de hoy. Generar algoritmos que repitan acciones y que resuelvan en una forma mucho más óptima lo que quiero trabajar. Entonces, hoy les presentamos lo que sería, seguimos con el tema de estructura elemental de datos en la parte de diseño, sí, de algoritmo, pero hoy vamos a trabajar con lo que sería, ¿sí?, la parte de contadores, acumuladores y banderas. Son conceptos que vamos a charlar hoy. Lo que sería una estructura de repetición, que ahí es cuando les hablo de este tema tan particular, ¿sí? Y bueno, y después uno de los temas que toca la unidad también es la complejidad computacional y el orden de complejidad. Bien. ¿Qué es un contador? Veamos de qué se trata, ¿sí? El contador nos va a permitir a nosotros contar ciclos. Y yo siempre traigo una anécdota muy particular que en el año 98 me tocó participar de un evento muy grande, muy gigante y trabajar para una empresa que controlaba la cantidad. Yo tenía 17 años y ellos se dedicaban a contar la cantidad de personas que ingresaban y de acuerdo a eso cobraban un impuesto, ¿no? Y, y recuerdo que el instrumento que me dieron fue un contador, que era como una especie de gatillo que se disparaba y se accionaba, y lo que hacía era contar y dejar un valor fijo ahí. Entonces, un contador para nosotros va a ser eso, ¿no? Una variable que nos va a permitir ponerle un nombre. Esta variable nos va a decir qué cantidad de ciclos voy cumpliendo o qué cantidad de pasos se van realizando, ¿no? Y tiene ese formato, ¿sí? El identificador, que va a ser la variable, y después agarra el valor que tiene y le suma 1, ¿sí? Entonces, si yo voy contando que van ingresando 100 personas, al gatillar este contador se dispara un incremento en 1, o podría ser en otro tipo de incremento, pero en este caso yo quiero contar de 1 en 1 y se dispara 1 más y le suma al valor actual y lo guarda en la misma variable, ¿sí? Esto lo vamos a ver en ejemplos, pero está bueno que lo tengamos en claro ahora. Después quiero permitir un acumulador, y estos son conceptos que nosotros ya cuando tratemos de referirnos a ellos nos vamos a referir con esos nombres, contadores, acumuladores, ¿sí? El acumulador me permite esto, acumular algo, ¿sí?, muy parecido a lo que tenía, y lo que voy a hacer es, por ejemplo, suma una determinada cantidad, en este caso es S, perdón, suma una determinada cantidad que va a ser X, y lo que voy a hacer es guardarla en S, ¿sí? Parecido a un contador, muy parecido. Nada más que esta X es la que va a variar. Ya no lo hago desde un valor fijo, sino que lo hago desde una variable, ¿no? Eh, entonces este acumulador también parecido a lo que sería un contador, pero en este caso me va a permitir sumar lo que tiene él a otro valor que viene, ¿sí? Es mucho más genérico. Después voy a tener las banderas, que son un tipo muy particular de variables.
que me permiten de alguna forma este concepto de banderas en donde yo subo o bajo una bandera indicando algo, a esta bandera la voy a usar para decir que pasó una situación y la voy a avisar, la voy a notificar cambiando su valor. Por ejemplo, el identificador, ¿sí? Que podría ser, lo pongamos acá, si ustedes más o menos se imaginan, bandera, podría ser la variable, y está inicializada en 0. ¿Sí? Sucede algo, pasa algún tipo de evento y esta bandera va a cambiar a valor 1. Esta bandera está indicando que sucedió algo, ¿no? Y siempre se le da un valor inicial a la bandera. Es como para decir, bueno, la bandera está abajo por defecto. ¿Sí? Supongamos, podría usarla la bandera en una situación en donde yo tenga que decir que el alumno está presente o está ausente, ¿sí? Eso podría ser una bandera en mi código, o que está promocionado o no promocionado, ¿sí? Situaciones como estas, ¿no? O una bandera roja que me alerta algo y cambia de repente a una bandera verde, ¿sí? Podrían ser varias cosas. Entonces, hasta acá son solo nombres a algunas acciones que vamos a llevar dentro de nuestro código, ¿sí? Si repasamos, tenemos los contadores, que lo que me permiten es contar una determinada cantidad de pasos. El acumulador me va a permitir empezar a acumular dentro de una variable el contenido que tiene ya más otro valor que está ingresando, ¿no? Y por otro lado tengo las banderas que me permiten accionar a mí. Se le salió. Voy de ¿Se nuevo. traba? Se traba de nuevo. A ver ahí. ¿Me escuchan un poquito mejor? Sí, Ahora sí, sí. profe. Ahora sí. Bueno, ahí lo que hice fue sacar el video y ojalá que ayude eso. Y también voy a agarrar y voy a abrir la puerta. No estoy tan lejos del router, pero bueno, seguramente esto va a ayudar. Bueno, díganme, ¿en qué momento dejaron de escucharme? Bandera. Bandera. Bien, estaba cerrando, estaba empezando bandera. Ahí están viendo la presentación ustedes, ¿no es cierto? Sí, sí. Profe. Sí, Ha dicho ¿Sí? que bandera lo ocupaba como para sumar, para poner presente, ausente, de que se iniciaba con valor mínimo. Bien, bien, perfecto. Y la uso Leía para alguna parte. avisar algo, ¿no? ¿Sí? Eso es lo más importante. Notificar, registrar que algo cambió. Y tiene un valor inicial por defecto, y si sucede ese evento, cambio su valor. ¿Sí? Yo les decía, por ejemplo, lo podría usar cuando quiero decir que uno de ustedes vino o no vino a la clase. Eh, cuestiones como estas, ¿no? Verdadero, falso, también van a ver mucho. ¿Bien? O si se encontró o no algo, bueno, la tengo a bandera ahí esperando. Si se lo encontró, directamente la levanto con un valor 1 y aviso de que ese valor fue encontrado, por ejemplo. Hasta acá, ¿les parece que avancemos? Bueno, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Sí, hago profe. una pregunta de chequeo. ¿Cuál es la gran diferencia entre bandera y las otras dos definiciones, que era contador y era acumuladores? ¿Qué opinan? A la bandera se le da un valor inicial. Un valor inicial cero. Bien. ¿Mm? que la bandera controla el flujo también del programa. También me puede ayudar. Ajá. Y sirve para avisar, a diferencia de los otros. Bien. ¿Y los otros? ¿Por qué son tan distintos a bandera? Porque suman los valores. Bien, son más operaciones, ¿no es cierto? En cambio, bandera es un concepto
que lo único que me hace es cambiar su estado y nada más. ¿Sí? Eso es todo lo que hace. Y por lo general va a tener dos estados, por lo general. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, seguimos. Bueno, acá presentamos dos estructuras de repetición. ¿Sí? Y las estructuras de repetición que vamos a presentar son la estructura while, ¿sí? Y la estructura, acá vamos a cambiar, vamos a poner la estructura while y la estructura repeat until, ¿sí? Estas son dos estructuras que vamos a ver nosotros para hacer repeticiones. ¿Pero qué vamos a repetir? Porque yo hace rato que estoy usando esto. ¿Qué quiero repetir? ¿Todos pueden ver bien el gráfico? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se lo ve? Sí, sí, se lo ve. Bien. Bueno, a ver si hago esto. Ahí creo que se lo ve un poquito mejor. Bueno, resulta que hay ocasiones que necesitamos repetir una serie de instrucciones. Esa serie de instrucciones la vamos a repetir a través de estructuras de repeticiones. ¿Sí? Como por ejemplo, necesitamos recolectar números, ¿sí? Y que esa acción se repita, ¿no? Se pida, se recolecte, se siga pidiendo hasta que haya un final. Bien, en este caso, esta estructura me va a permitir hacer eso. ¿Y cómo trabaja? Esta estructura viene el flujo por acá y me presenta una condición para ingresar a este lugar. Si es que esta condición se cumple, ¿sí? Recién voy a hacer las instrucciones. Y de ahí voy a volver al mismo lugar y a preguntar de nuevo si la condición se sigue cumpliendo, ¿sí? Si la condición se cumple, vuelvo a hacer las instrucciones. En el caso de que no se cumpla, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a salir, ¿sí? Voy a salir de este lugar, ¿bien? Y voy a terminar de trabajar, ¿sí? Voy a terminar de hacer la condición while, el ciclo while. ¿Qué me permite a mí hacer esto? Repetir tantas veces a través de una condición, ¿sí? Y ustedes me dirán, bueno, se parece a una estructura if porque tiene condiciones, ¿sí? Pero una estructura if, ¿cuántos caminos posibles tenía yo? 2. Esto es más Dos. un bucle que otra cosa. Esto es un bucle, ¿sí? Esto es un bucle porque la estructura if era como una cañería, me derivaba para un lado, para el otro, pero seguía derecho y de ahí seguía y seguía. En cambio, este me permite volver a entrar al mismo lugar, trabajar y volver a entrar al mismo lugar, ¿sí? Tantas veces como lo necesite, ¿sí? ¿En qué situación se imaginan que sucedería algo así repetitivo? ¿Qué acción deberían hacer ustedes que se ejecute el mismo paso repetidas veces? Para preguntar si no quiere agregar algo más. Bien. Un conteo. Mientras, por ejemplo, ¿Cómo, quiero perdón? hacer algo 5 veces y mientras el contador sea menor a 5, que dé Ahí está. vueltas por el bucle. Ujú. Bien. Por ejemplo, eso. Alguien más dijo un ejemplo y justo se trabó. O alguien más estaba por hablar. Ah, yo había dicho un conteo. Un conteo. Ah, bien, bien, ahí está. Estudiar, profe, hay que repetir, repetir y Hay que estudiar. repetir. Muy bien, muy bien. Pero ¿saben qué? Les voy a confesar algo. Es muy importante esto porque todos venimos desde el mismo paradigma. Resulta que repetir, cuando uno estudia, llega un momento que el repetir nos hace ir para atrás. Esto nos enseñaron siempre, ¿no? De que hay que repetir las cosas de memoria. Y cuando uno las repite tantas veces, el cerebro empieza a rechazar. Ya no quiere saber nada de eso. No sé si le ha pasado alguna vez, ves a un niño jugar y hacerlo jugar siempre el mismo juego, ya en el momento ya no quiere saber nada. Bueno, es porque su cerebro le dice que ya no quiere saber de eso, ya no le aporta, ya no le suma mucho y lo rechaza y te lo dice en la cara al niño, ¿no?
En cambio, nosotros hasta nos golpeamos la cabeza para que entre cuando estudiamos. Entonces, el método de estudio de ustedes debería ser distinto. Ustedes deberían leer esto que estamos viendo ahora, por ejemplo, y arriba cuestionar cosas. Por ejemplo, leo la primera expresión. Supongamos que yo ya expliqué esta diapositiva, ¿no? Entonces, a la hora que ustedes agarren esto y dicen, bueno, la expresión se evalúa luego de ejecutarse las sentencias del bucle. Bueno, ¿qué está queriendo decir acá? La expresión se evalúa luego de ejecutarse las sentencias del bucle. Ah, bien, entiendo. Voy a hacer cosas, ¿sí? Esta deducción que estoy haciendo ahora estaría bueno que la anote ahí al lado. Voy a hacer cosas y recién voy a preguntar la condición, ¿sí? Y de ahí vuelvo a trabajar, vuelvo a hacer las instrucciones. Y cuando termine de hacer esto, recién voy a salir, ¿sí? Acá está el bucle, ¿no? Y acá se presentan dos estructuras. Pero lo que voy es que ustedes tienen que, a la hora de estudiar, tienen que cuestionar lo que está diciendo ahí. Dice, si la expresión lógica es falsa, se repite el bucle. Bueno, si yo logro deducir esto, tengo que aclarar, tengo que poner alguna pregunta, tengo que escribir. Eso va a hacer que mi cerebro enganche con lo que estoy leyendo. Es la única forma de estudiar para que quede bien marcado. Y bueno, y la práctica también ayuda, pero el practicar, 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 practicar no me va a ayudar. ¿Sí? Tengo que pasar por la experiencia, hacerla mía, cuestionar con mis preguntas. Volviendo, la reestructura, ¿sí? La estructura repitantil la presentamos de esta forma. ¿Sí? Cuando la condición se cumpla, voy a entrar en mi programa, voy a hacer una serie de instrucciones y si la condición no se cumple, voy a volver a hacer las instrucciones. ¿Sí? En vez de estar la condición arriba, la condición está abajo. Hago una serie de instrucciones y, por ejemplo, la condición acá podría decir, ¿desea salir? ¿Sí? Y si me dice que no, voy a seguir haciendo las cosas. ¿Sí? Si esta condición da falso, voy a seguir haciendo las cosas. Y en el caso de que diga que sí quiero salir y esto sea verdadero, voy a salir de este bucle, ¿no? Y esta es la estructura equivalente a la hora de que nosotros programemos. ¿Qué es lo que va a diferir? Que trabaja por el lado del verdadero, ¿sí? Va por el lado del verdadero. Y cuando no se cumple, va por el lado del falso. Esa es la única diferencia. Así lo trabaja el lenguaje C con una estructura equivalente que se llama do-while. ¿Sí? Do-while. Acá en teoría se llama repeat until, la de arriba, y la equivalente es do-while. Esto lo tienen anotado en el apunte. Preguntas de estas dos estructuras de repetición. ¿Qué se plantean? ¿Qué les pasa por la cabeza en este momento? ¿Qué pasa si la condición no se cumple nunca, profe? Bien, si la condición no se cumple nunca, y vamos a esto, ¿no? Vamos a separar los dos. Nosotros ahora cuando veamos, ¿sí? Tratemos de analizarlo ya desde este lado. Si la condición no se cumple, significa que voy a llegar, voy a hacer una instrucción y la condición no se cumple de entrada, entonces sale, lo hace una sola vez. ¿Sí? Voy por el lado del falso. ¿Se entiende? En cambio, si estoy en la otra y la condición no se cumple nunca, lo voy a hacer infinitas veces y me voy a hartar de hacerlo. Lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y mi programa no va a terminar más y va a quedar en un bucle indefinido. ¿Sí? Y ahí es un error de programación porque yo tengo que ver la forma de hacerlo saltar a esto. ¿Sí? Tengo que programar tan bien que esto tiene que tener un fin. Tiene que tener un inicio, una lógica para poder trabajar y después tiene que tener un fin, sí o sí. Si no sale nunca, se va a quedar dentro de ese bucle. ¿Sí? Y lo van a ver con otros elementos ustedes, como por ejemplo, cuando empiecen a generar números aleatorios,
por ejemplo, que lo guardan en un archivo y ese archivo crece, 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 crece y tiene como 50 gigas el archivo y sigue creciendo y sigue creciendo. Y es por esto, ¿no? De que hay algo que no está cerrado, hay algo que no le puso el final, no le puso el punto a la I de fin, ¿no? Faltó esto, ¿no? Así que ahí está la respuesta a su pregunta. ¿Se entendió? ¿Hay algún ejemplo que nos pueda dar con eso, digamos, ejercicio y esas cosas? Sí, ahora vamos a los ejercicios. ¿Les parece? A esta parte yo quería que Me se parece queden, bien. ¿sí? Quería que se queden con los conceptos. Ahora, ¿qué es lo que hicimos? Ahora tenemos las preguntas, ¿sí? Ahora estamos llenos de preguntas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Empezar como a ir a los bifes. Necesitamos que nos muestren, que nos palpen. Usted lo está pidiendo, ¿no? Entonces, necesitamos resolver una situación. Entonces, les propongo un ejercicio y vamos trayendo estos conceptos que hemos definido hoy y veamos de darle sentido. Entonces, el primer desafío que les proponía yo era resolver este ejercicio que lo pasé por el chat. Lo voy a volver a pasar. Ah, ahí está pegado. Introduzca, ahí está. El último ejercicio que está escrito ahí, ¿sí? Que dice, introduzca n números enteros y muestre el promedio de los mismos, ¿sí? Este ejercicio, si usted lo quieren anotar después, está en la teoría, ¿no? Entonces, veamos cómo hacer este ejercicio. Y acá tenemos lo que sería nuestro DFD. ¿Ustedes están viendo este DFD? ¿El entorno DFD? Sí, sí, se lo ve. Perfecto. Bueno, pensemos, ¿cómo lo resolveríamos? ¿Cómo Y decía el este enunciado, profe? Disculpa. dice, introduzca n números enteros y muestre los promedios de los mismos. N números enteros y muestre el promedio de los mismos. Bueno, acá hay algo muy particular. ¿Por qué? Porque acá nos está diciendo que es nuevo, ¿sí? Esto nuevo que tenemos ahora es que hay n números para nosotros, ¿sí? Introduzca, dice, n números enteros. ¿Y ese n a qué se quiere, a qué se refiere? ¿De qué nos está diciendo? ¿De qué habla? Bueno, este n es un número no determinado de números que voy a tener, ¿sí? Entonces, n va a ser un valor que va a estar fijado por el usuario. Y acá nos está marcando un límite también, ¿sí? Entonces, lo primero que hacíamos cuando trabajábamos con DFD, ¿qué era lo que hacíamos? Era definir nuestras variables, ¿se acuerdan? Entonces, a mí me está diciendo que hay n números enteros, ¿sí? Y como es entero, le asigno el valor 0, ¿sí? Después, hay una variable que no la menciona en este lugar. Y es una variable que va a representar al número. Y usted me va a decir, pero ¿cómo al número si va a tener n números? Sí, necesito una variable que representa al número que está trabajando y está por ingresar ahora. Esa variable la podemos llamar x, ¿sí? Y la voy a poner en 0. Acá no hace falta inicializarla, pero bueno, yo lo voy a poner. Así no se nos haga, así se nos haga costumbre esto, ¿no? ¿Y qué les pedía como salida? ¿Recuerdan? ¿El promedio? El promedio. Entonces, promedio. Le voy a poner en mayúscula todo, así nosotros. ¿Qué tipo de dato va a ser esto? ¿Qué tipo de dato va a tener? Real. Real. Bien. Entonces, 0.0, ¿les parece? Bueno, ahí tenemos tres variables, de las cuales son muy nuevos los conceptos que estamos por ver. Bueno, ¿qué era lo primero que le decíamos al usuario? Era como darle la bienvenida, hola, necesito esto de vos, necesitamos interactuar, o dame esto, necesito aquello, ¿sí? Entonces le tenemos que pedir, porque el usuario es el que va a controlar esto, ¿bien? Entonces lo primero que le vamos a decir al usuario es que ingrese
es la cantidad de números. Y para guiarnos nosotros pongamos n, ¿sí? ¿Les parece? Y lo hacíamos esto. Entonces el usuario en este caso es el que va a determinar la cantidad de números que quieren entrar. Este es un mensaje. Ahora lo tenemos que leer. ¿Cómo lo hacíamos eso? Con lectura, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a leer acá? Vamos a leer n. Bien. Ahora, si repasamos, tenemos la definición, tenemos el mensaje del usuario y el usuario nos está por decir que quiere ingresar, por ejemplo, 10 números, o 100 números, o 3 números. Bien. Ahora, el enunciado me pide que agarre estos números y empiece como a recolectarlo y empiece a hacer una especie de... Tengo que sacar un promedio con él, ¿sí? Debo sacar un promedio. Entonces, acá empieza el primer tipo de estructura de repetición. Y veamos si no me equivoco. Es esta. Ciclo mientras. Entonces, acá vamos a trabajar con el mientras. Bien. Y miren cómo está el mientras. El mientras era aquel que ponía una condición arriba y después lo cerraba, ¿sí? Eso es lo que va a pasar acá. Así lo representa DFD. En vez de hacer un bucle, una flecha que me indica el lado del sí y del lado del no, acá me indica un inicio y me indica un cierre. ¿Sí? Bueno, ¿qué les parece? ¿Cómo la llevan hasta acá? ¿Se va entendiendo? Sí, ahora sí lo voy entendiendo. Yo por lo menos no sé los demás. ¿Sí? Bueno. Y hasta ahora todavía nos falta un poco, pero se nos van aclarando algunos panoramas, ¿sí? Lo que vamos a hacer es preguntar mucho, ¿bien? Bueno, seguramente van a aparecer otras variables. Y se acuerdan que yo les decía, ustedes cuando vayan avanzando, declaran otras que necesiten, ¿no? Van a declarar otras. Y eso vamos a hacer. Si hace falta, volvemos a modificar arriba. Bueno, ¿qué voy a hacer yo? Voy a decirle, acá le tengo que poner una condición. Y le voy a decir algo que, bueno, yo sé de memoria, por eso lo hago, pero yo voy a decir que la cantidad de veces, voy a usar un concepto de contador, tiene que ser menor a n, ¿sí? Porque n es el límite, ¿sí? Es el límite que tengo. ¿Se entiende? Marco un tope. Voy a contar la cantidad de pasos y esa cantidad de pasos tiene que ser más chica a la cantidad que determine yo. ¿Bien? Bueno, si hay alguna duda, la podemos presentar ya. ¿Qué Ya, significa profe? ¿Qué significa qué? La Justo C, se te la cortó. letra C. La C. Bien, veamos de qué se trata C. Y vamos a hacer algo acá que me gusta más. C nos va a permitir a nosotros poner un ancla en este lugar, poner un límite para este cierre. ¿Se acuerdan? Este cierre no puede ser infinito, tiene que haber un tope. Y nosotros cuando empezamos a estudiar, voy a compartir la otra pantalla. ¿Sí? A ver, estaba por mostrar, pero me acabo de acordar que no la tengo a esa tampoco. Si voy de nuevo a la presentación, yo tenía 3 temas muy particulares. ¿Ustedes la ven a la presentación? Sí. Bien. Tenía los contadores. Entonces, a la letra C la voy a usar mucho para los contadores. Quiero plantear un contador. Ese contador me va a contar la cantidad de pasos que van a suceder ahí adentro. ¿Sí? Entonces, cuando yo haga distintos pasos adentro, voy a decir, bueno, entré una vez, entré 2 veces, entré 3 veces. ¿Cuántos números ingresaste? Bueno, ingresé 4. Bueno, ya tengo que salir, ya no puedo avanzar más. ¿Sí? Pero como C acaba de declararse, yo tengo que ahora hacer eso.
acá tengo que declararla, ¿no? Entonces la voy a poner acá, ¿sí? Y a C la voy a inicializar en 0. Y acá podría decir dos cosas, que comience en 0 o comience en 1. Por ahora lo voy a poner en 0. Entonces, el primer paso va a ser el número 0, el segundo paso va Profe, a no ser está el número... compartiendo el DF, Ah, ah, está compartiendo la presentación. bien, gracias. Gracias. Vuelvo de nuevo al DFD. Ahí está. Bueno, les decía que quiero agarrar y tengo que declararlo a C. No lo tengo. ¿Y cómo hacía esto? Ponía un bloque de declaraciones y acá lo voy a declarar a C. Y le voy a decir que comience en 0. ¿Sí? Entonces, como este contador no tiene nada todavía, yo lo puedo usar acá para contar los pasos. ¿Sí? Puedo hacer eso. Entonces, cada vez que pase por este lado, voy a agarrar y voy a hacer esta operación, que la acaban de ver ustedes. C va a ser igual a ¿qué? A C más 1. ¿Sí? Entonces, si yo ingreso el número 3, voy a ingresar 3 números. C comienza en 0. El primer paso va a ser 0 es menor que 3. Verdadero, entonces va a entrar por acá y el contador va a pasar a valer 1. Ahora cambio y vuelvo a iterar. Hasta que en un momento C va a valer 2, ¿sí? 2 es menor que 3, verdadero, sigue pasando por acá. Y cuando C ya sea 4, perdón, sea 3, voy a decir 3 es menor que 3. No, ya no se cumple, entonces va a saltar y va a ir por abajo y va a hacer las siguientes acciones. ¿Sí? Entonces, esto se va a repetir la cantidad de veces que me dé como límite n. ¿Y quién va a determinar los pasos? Lo va a determinar C, que C es un contador que me permite validar la cantidad de veces que estoy entrando ahí. ¿Se entiende? ¿Se Sí, entiende hasta profe. ahí, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Profe, ¿qué significa MQ ese que están ahí Ah, en MQ, sí. mientras? Bien, MQ significa hace referencia a esto, ¿no? A qué es el ciclo mientras, ¿sí? Ah, hace Eso sí, referencia a eso. sí, ahí van a notar ustedes, por notación lo hace, ¿no? Es el ciclo mientras. Este que está al lado creo que es el ciclo for, sí, ahí está el ciclo para, que ya lo vamos a ver también. Es otro tipo de ciclo. Entonces, bueno, hagamos algo con esto, ¿sí? Mostremos el valor de C, ¿les parece? Si yo agarro, termina de hacer todo esto, C va a terminar valiendo algún valor, ¿no? Entonces, al último, cuando cierre, lo mostremos. Mostremos cuánto vale C. Entonces, acá voy a mostrar eh, la, la variable vale, y ahí pongo la cantidad, ¿no? La cantidad que vale, y la variable se llama C. Y esto siempre iba, recuerden, en comillas simples. Bien. ¿Qué es lo que tiene que hacer este programa? Decirme qué cantidad de n quiero ingresar. Lee esa cantidad n y después recorre este ciclo mientras y después me va a mostrar cuánto vale el contador al final, ¿sí? Va a recorrer tantas veces como valga n, ¿no? Y si se fijan, C está inicializado en 0. Eso es un comportamiento medio particular. Bueno, ingresé la cantidad de números n y le voy a poner que vale 50, ¿sí? Como viene a estirar. Y me dice, la variable vale 50, ¿sí? La variable, ¿qué es lo que imprimí yo? El valor de C. Entró y cambió y vale 50 ahora, ¿sí? Y ustedes me dicen, bueno, pero si el límite es 50, ¿por qué vale 50? ¿Están de acuerdo con esa pregunta? Sí, ¿Les pareció tendría que extraño eso? valer. Sí, Sí, tendría profe. que valer.
Bien. Tuvo que valer 50 para que ya no sea más chico y salga de este lugar. Pero trabajó acá adentro, el último trabajo lo hizo con 49. ¿Por qué? Porque inicializamos en 0, 1 menos, ¿sí? Si esto hubiese valido 1, y 1, y la condición cambia, y lo podemos poner así también, menor o igual, esto también es válido, ¿no? Probemos. Ingrese la cantidad, el valor va a ser 100, le pongamos, como para decir, wow, procesamos un montón. Y bueno, acá miren cuánto vale, 101. ¿Por qué? Porque tuvo que hacer un paso más para salir, ¿sí? Cuando era 100 igual a 100, bueno, sigue entrando, ¿sí? Sigue contando. Pero acá tuvo que valer uno más para poder salir, ¿sí? ¿Es menor? No. ¿Es igual? No. Es mayor ya, entonces recién puede salir, ¿sí? Bueno, veamos qué hacemos con todo esto, ¿le parece? Marcamos ya un ciclo mientras, construimos un contador, pero nuestro problema era tomar esta cantidad de números y cada vez que los tenga yo, los tengo que sumar y después sacar un promedio. Bueno, hasta ahora estamos leyendo del usuario únicamente lo que vale n. Nos estaría faltando que tome qué valor quiere promediar. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Qué valor quiere ingresar en el momento 1, por ejemplo? Quiero ingresar 5 números, esos 5 números van a ser distintos y tengo que cantarlo. ¿Y en dónde lo voy a hacer? Bueno, tengo que diseñar este proceso. Y lo va a hacer en este lugar. Voy a agarrar, voy a tomar el valor. ¿Y cómo tomaba los datos? Lo tomaba con la lectura, ¿sí? Y antes voy a poner un mensaje que le diga ingrese el valor, ingrese el número. Acá hago la lectura. ¿Y cuántas veces va a mostrar ese mensaje? Bueno, lo va a mostrar la cantidad de veces que yo lo determine a n, ¿no? Y la lectura, lo que va a leer x. ¿Sí? Bueno, ¿qué me está faltando de todo esto? ¿Qué opinan? Ya estoy leyendo x, para cada caso les estoy pidiendo que me lo dé. Estoy Profe, contando, ¿sí? le faltan las comillitas en el mensaje. Ah, son una genia. Gracias, porque después uno se vuelve loco y no sabe dónde tiene los errores. Muchas gracias por estar atenta. Bueno, algo que me está faltando, ¿sí? Es hacer algo con ese X. Yo necesito guardarlo en un lugar. ¿Y cuál de los tres conceptos aplicarían ustedes? Si yo lo asocio a lo que sería el promedio, yo necesito sumar los primeros a todos. Y nosotros vimos tres conceptos: contadores, acumuladores y después vimos bandera. ¿Cuál de los tres usarían en este caso para hacer la suma de esos números? Acumuladores. Acumuladores. Excelente. Entonces, así como lo hicimos en la definición de acumulador, usamos la S, en este caso nos viene bien la S por la suma. S va a ser igual a S ¿más qué? Más X. A X. ¿Quién respondió? Nombre, apellido. Yo. Menéndez. Bien, muy bien. ¿Y por qué cree usted que es X? Porque ahí en la teoría que mostró usted aparecía eso, digamos, la X. Ah, bien. Bien, perfecto, muy observador. Bien. X me hace referencia a este número en el que yo estoy ahora ingresando, ¿no? Supongamos, quiero ingresar dos números. El primero es 5, ¿sí? Entonces lo va a tomar a 5, lo va a guardar en suma, que vale 0, y suma va a valer 5 de repente. El segundo número es 10. Entonces va a hacer lo mismo, va a agarrar el valor que valía 5 más 10, 15, y lo va a guardar en ese,
y ahora va a valer 15, ¿sí? Entonces, esto me estaba faltando. Bien, y para probar a ver de que está haciendo algo así, tendríamos que agarrar y probarlo, imprimirlo. Esta es nuestra gran herramienta, el imprimir. El imprimir nos va a saber, nos va a mostrar qué es lo que tienen las variables. Entonces, voy a hacer eso. Aquí saco y pongo que quiero mostrar S. La variable S vale tanto. Bueno, lo probemos, a ver si anda bien. ¿Cuántos números quiere ingresar? Alguien que diga un número. 3, ¿Cuánto? 13. 3. Ingrese el número. Bien. Voy a poner el 22. Y ahí me dio un error. Aquí me dio un error. Veamos qué pasó. Profe, declaró ese. No. No le inicialicé. No lo declaré. Veamos por qué me dio ese error. Lo voy a inicializar. ¿Sí? Me va a ayudar esto. Entonces AS S igual a 0. Ahí está. Veamos. Valor de la cantidad que voy a entrar, 3. Ingresé el primer número. Ingresé por teclado el 2. Ok. Ingreso el 3. Ingreso el 4. Bien, la variable S sumo todo y me dice que es 9. Bien. Muchas gracias por la ayuda de la variable. Era eso el error. Bueno, acá tengo el resultado de la variable S, pero no me dice que agarre y que haga la suma total de los números. Me dice que saque el promedio que está declarado ahí arriba. Y ahora para el criterio de ustedes, esto llega así. Definición, definición, mensaje para el usuario. Le pido el total y recién entra el ciclo mientras. Y esto se va a repetir muchas veces dependiendo de quién, de la cantidad de n, ¿no es cierto? De la cantidad que yo le marqué. Pero acá me está haciendo todo adentro. Ahora, ¿cómo hago para sacar el promedio? ¿En dónde lo harían ustedes? ¿En qué parte? Acá sigue mi programa, ¿no? Esta es la forma que tendría nuestro programa. Porque el promedio sería la suma sobre la cantidad. Y me está faltando hacer esa operación. Sería S dividido N. Claro. ¿Y a dónde lo pondrías, Bruno? Bruno, ¿fuiste vos el que hablaste? Después del último, sí, después del último cuadro de texto. A ver. Justo antes del final. Después del último cuadro de texto. ¿De este? Que acabo de Sí. marcar. Es. Bien. O sea, usted lo que está haciendo es proponer después sacarlo del while y ponerlo afuera. Sí. Bien. Bueno. Me gusta porque acá no se va a hacer repetidas veces. Una vez que se sumó todo lo que propone su compañero, es que ahí se haga el promedio. Porque por ahí no tiene sentido hacerlo muchas veces, que el resultado va a ir cambiando y se va a ir escribiendo. Entonces promedio va a ser igual a S dividido en N. ¿Sí? Bueno, Profe, promedio que no está con la palabra completa en mayúscula. a ver, veamos. Promedio. Creo que sí. Sí, lo había Ahí está. puesto arriba de todo. Promedio. Ahí está. Genial. Súper atentos. Promedio. Bueno, ¿qué pasaba con las divisiones? ¿Se acuerdan?
¿Qué caso particular tenían las divisiones? Le pasaba algo, ¿no es cierto? Bueno, vamos a resolver el primer caso y después pensamos. A este ya no lo necesito y lo tengo que mostrar abajo. Ahora sí, tengo que mostrar el resultado del promedio, ¿sí? Entonces, el promedio es 2 puntos. Y acá voy a mostrar el nombre de la variable, ¿no? Voy a poner la variable promedio. Bueno, ahí se va a imprimir promedio. Veamos. Entonces, ingresé la cantidad de números con las que quiere trabajar y yo voy a poner las notas, ¿sí? Por ejemplo, tienen 4 parciales. Y voy a poner el primer parcial tiene un 8, en el segundo tiene un 9, después empieza a decaer un poco, tiene un 6 y después tiene un 7. Y el promedio general es 7,5. ¿Bien? Perfecto. Pero acá tenemos que empezar a introducir un pensamiento nuestro que es fundamental. Hay situaciones en las cuales hay que contemplarlas y la división es una de ellas. Esto lo va a acompañar toda su vida. Las divisiones hay que tener cuidado de dividir por 0. La división por 0 no está definida en este lugar. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Qué harían ustedes? Como el sí y el no, el de elección. Decisión. Ajá. Eso. ¿Y en dónde lo pondrían a la decisión? Junto antes de dividir, de promedio. Perfecto. Perfecto. Ponemos una decisión acá, ¿sí? Y acá lo podemos llevar a promedio, ¿sí? En el lado derecho. Ahí está. Y acá hacemos esto. ¿Y qué es lo que va a tener la decisión? Acá voy a preguntar, ¿cómo tiene que ser n? Mayor a 0. Mayor, ajá. ¿Y tiene que ser igual? Y no, porque si no, no lo No, toma. solamente mayor. Mayor no. Bien. Entonces, yo pongo, a ver, mayor que 0. ¿Ahí? ¿Están todos de acuerdo? Chicos, Sí. Sí. ¿sí? Sí, profe. Bien. Y ahí me va a tomar solo los números enteros, ¿sí? No me va a tomar. Y otra también que podría poner es, por ejemplo, distinto de 0. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. También podría hacer esto. Bien. Y en el caso del no, lo que hago es agarrar izquierda. Acá voy a decir la división no está permitido dividir por 0. Bien. Lo pruebo. Me faltó la comilla. Tanto porque ahí me dio un cartel que me decía que faltaba algo. Ingrese la cantidad de números. Voy a poner 3
ingresa el primer número, un 6, un 7, y debe ingresar un valor, una constante, y un 8. El promedio es 7. ¿Bien? Bueno, ¿cómo lo ven hasta acá? ¿Qué les pareció? Yo sé que entran a clase en un ratito. Ahí apreté un poco el acelerador, pero quería cerrar esa parte. ¿Cómo lo vieron a estos conceptos nuevos que acabamos de introducir? Es tan interesante, la verdad. ¿Sí? ¿Lo ven muy difícil? ¿Lo ven posible Me estaba incorporarlo? explicando, no lo entendí yo. Más o menos. Ajá. ¿Quién no lo entendió? Cuando lo estaba explicando en el Power, pero ahora sí lo entiendo. Pero lo estaba haciendo Sí, también en mi computadora. bien. El Power era como muy abstracto, ¿no? Claro, por ahí con ya representando se entiende mejor, digamos. Bien, bien, bien. Ya cuando tenemos las preguntas y nos surge el problema de cómo resolverlo, bueno, ahí como que se comprende mucho más. Bueno, en la clase de práctica vamos a hacer varios ejercicios aplicando estos conceptos. No se olviden que es el primer ejercicio que hacemos con esta modalidad, ¿sí? Yo les pido que lo revisen, que lo tengan en cuenta para que hagamos la práctica y que recuerden cómo repetimos y, y este lugar de que usamos las condiciones, que usamos contadores para ayudarnos, ¿sí? En dónde mostramos, en dónde calculamos, traten de repasarlo al ejercicio, ¿no? Yo a este ejercicio lo voy a guardar y lo voy a subir a Teams, ¿sí? En el mismo lugar en donde ya tienen algunos materiales, en la misma organización, lo voy a poner ahí, ¿no? Así que bueno, los libero. Ya me pasé 10 minutos. Les agradezco por quedarse. Profe, Profe, Sí, sí. ¿Qué va a pasar el, si n es un número negativo? Bien, ahí lo va a aceptar. Lo va a aceptar también. Y ahí estaba la Porque intencionalidad de ponerlo, ¿no? ¿Qué les conviene a ustedes que sea ese número? ¿Cómo tiene que ser n? Mayor que 0. Mayor que cero. No Si tiene yo que les ser pregunto, positivo. claro, tiene que ser distinto de cero y positivo, ¿no? Porque cuando yo indico una cantidad, y yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto de plata te gustaría que te preste? Y si ustedes me dicen, bueno, préstame 0 pesos, yo lo voy a mirar medio raro. O sea, el cero en este caso del préstamo implica una nulidad, ¿no? Y si me dicen, bueno, préstame menos 10.000, peor voy a quedar porque no tiene sentido el pedido. Entonces, su validación tiene que permitir eso, ¿no? Darle sentido a los datos que están ingresando. Em, Así que, bueno, espero haber sacado la duda, ¿no? Pedro, vos preguntaste. no, le quería preguntar cuándo estaría subiendo a clase. Así que paso. Esta clase grabada. Bueno, Sí. yo les muestro 2 segundos esto. Mira, la clase, yo termino de grabar y la clase ya queda subida, pero pasan 2 cosas acá. Es importante que lo sepan. A ver, ¿dónde anda Teams? A ver, ¿ustedes están viendo todo mi Teams? ¿Ven la presentación ahora? No, ¿no? Se está viendo Teams. Está viendo Teams. Bien. Voy a ir al mismo lugar. Voy a volver a compartir y ahí recién me aparece esto. Ahí está. Bueno, ahí, esta es la presentación. La presentación la estamos observando desde el mismo Teams. ¿Sí? Si se fijan, yo tengo acá una parte que dice archivos en la unidad 2. ¿Sí? Si yo voy a la unidad 1, que es la anterior, el profe Pedro agarró y programó esta reunión en la unidad 1. Entonces, si se fijan en archivos, todas las grabaciones van quedando acá. Miren, todas las clases van quedando acá.
Ya la pueden reproducir desde el mismo Teams. Después está la posibilidad de que ustedes las vean desde el aula virtual. Yo termino la clase y me pongo a subirla y recién la van a tener disponible, ¿no? Como un recurso compartido. Pero cuando terminemos ahora la clase, usted puede venir a este lugar, ver de reproducirla y ya la tiene disponible. ¿Sí? En Teams siempre queda grabada la clase. ¿Ok? Siempre y cuando yo ponga a grabar. Perfecto. Bueno, ¿qué otra duda tienen? Profe, ¿por qué se llama DFD? O sea, ¿significa algo DFD el programita o...? Diagrama de flujo de datos. Ah, bien, bien. Quería saber eso, nada me... Se usaba mucho ese término antes, DFD. Y bueno, y ya le han puesto el nombre a esto, pero bueno, simboliza eso, ¿no? El diagrama de flujo de datos. Que le permite, bueno, hacer todo esto, ¿no? Representarlo al algoritmo gráficamente. Pero eso significa nada más, ¿sí? Esto es guay. Bueno, ahora le estoy subiendo el ejercicio del práctico. Se los estoy subiendo. DFD. Ya casi está listo. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más? Creo que ya no, profe. ¿Seguros? ¿Seguro, No, por el seguro? momento. Bueno, nos vemos el lunes, ¿les parece? El lunes seguimos charlando y vamos a ver los ejercicios anteriores, ¿sí? Y van a ver que con lo que vimos hoy es mucho más sencillo entenderlo. Ustedes van a decir, ah, era re fácil lo que venimos haciendo. Y lo que estamos viendo ahora es un poco más complicado, ¿no? Es nuevo, es una idea nueva que se les acaba de presentar a ustedes, así que recíbanla bien, tranquilos, con paciencia, que bueno que se puede. Después yo veo acá un grupo de 8 personas que participa mucho. A mí me muestran en lo que sería Teams, las personas destacadas, que son las que más hablan, me las está mostrando constantemente. Y nosotros en la sala tenemos 52 participantes. Los invito a que se den a conocer, a que se reporten, a que digan entiendo, no entiendo, gracias, o no me gusta la materia, ¿cómo hago para que me guste? ¿Sí? Así que bueno, me despido de ustedes y les mando un gran abrazo y que tengan un buen fin de semana. ¿Sí? Igualmente, profe. Igualmente, profe, nos vemos. Chao, profe. Hasta luego, Hasta luego, profe. profe. Chao. Chao, profe, nos vemos.